El guaraní fue siempre ese idioma secreto, digamos, por expresarlo de alguna manera. Fue ese tesoro, digamos, que se correspondía esencialmente con el ser guaranítico, Sí. y al que accedieron algunos europeos ya desde la Pasión, por ejemplo, los jesuitas, ¿verdad? Sí. Pero que en todo tiempo, desde la guerra a Guazú hasta un partido de fútbol por la eliminatoria ahora, es ese idioma secreto de los paraguayos, ¿verdad? Así mismo, yo creo que todo lo que hace a nuestro ser, a nuestra identidad, en un alto porcentaje está expresado en guaraní. Entender al paraguayo sin el guaraní es imposible. Es imposible. Todo está en guaraní. Si vamos a eso que mencionaste de la historia y nos adentramos en tiempos de la Guerra Grande, de la Guerra Guazú, ¿en qué idioma hablaron los niños mártires? Hablaron inglés, chino, alemán, ¿no? Hablaron guaraní. Las mujeres de Piribebuy, el propio comandante de plaza, Pedro Pablo Caballero, ¿verdad? Él, ¿qué idioma habló? Y habló guaraní, hablaron todos guaraní. Fuimos a la guerra del Chaco después, Estigarribia, estratega como ninguno, declara el guaraní como idioma de las tropas paraguayas. Hay una interesante anécdota donde una tropa paraguaya llega a un único puesto de agua y del otro lado eran más o menos cerca de 700 hombres. La mitad ya no estaban en condiciones de continuar peleando. Y del otro lado informan que venía una tropa muy numerosa de bolivianos, de casi 10.000. Y piden socorro al comanchaco. Y el comanchaco les responde con una frase que decía: con eniré, caballuje, timambos, apuyo, jota, pendepiari. Lo primero fue fácil, con eniré al amanecer. Sí. Lo inentendible, lo inexplicable, impresionante fue caballuje, timambos, apuyo, un caballo de 3 patas, ni siquiera entero el caballo. Irá por ustedes, jota, pendepiari. Y lo que jamás los bolivianos pudieron entender fue que caballuje, tengamos apoyo, en realidad era el tercer cuerpo de caballería. No. Que nunca andó a caballo, siempre andó a pie. Era el código enigma de los paraguayos, era el guaraní durante la guerra. Así mismo, así mismo. Y eso se dio en muchas otras circunstancias. Entender por eso esa manera tan peculiar que tenemos de ver las cosas, analizar las cosas. Inclusive es fácil eso para un paraguayo entender un ñenga. Claro. A un extranjero le cuesta... Y no tiene sentido a veces. Y no tiene. David, ¿qué es la lengua guaraní en términos de construcción cultural comparativamente con otras lenguas originarias de América Latina y todo lo que se pueda comparar en origen en relación a otras? Bueno, en realidad podemos ver desde varios puntos de vista, pero uno de ellos podemos considerarlo al guaraní como un hito de resistencia en América. De casi, si se quiere, 1000 lenguas que habían a la llegada de los conquistadores. Hoy 1000 lenguas. Sí, hoy restan menos de 250. Y cuando decimos... Cuando decís lenguas hablas genéricamente, sin discriminar lenguas, dialectos, claro, formas de expresión en general. Formas de expresión en general, ¿verdad? Todavía no hablamos de lenguas versus dialecto, por ejemplo. Bueno, en el caso por poner ejemplos de algunas de las que hoy sobreviven, porque en realidad sobreviven, en el caso nuestro acá están los angaité, los guaná, los sanapaná, que en promedio son entre 300 y 400 últimas personas. Te decía yo hace un momento, 11.000. ¿Y esas no son lenguas? No son guaraní hablantes. Sus sí. lenguas son tan diferentes como decir griego, chino, ruso, y griego. ¿verdad? ¿Sí? Así de diferentes son. O sea, ¿cuáles son esas? Y, por ejemplo, los angaité, los guaná, los sanapaná, ellos pertenecen O sea, ellos no tienen ninguna familiaridad con el guaraní. Lingüísticamente son diametralmente opuestos, si se quiere. Y ellos tienen una lengua genérica, una lengua general que es el mascoy. Y dentro de esa lengua están los guaná, los angaité, sanapaná, toba y lengua, los enset, como hoy se los conoce. Y luego están, por ejemplo, los samucos,
Allí vamos a encontrar a los Macá, a los Nivaclé, a los Manyuy, que están ya en la frontera con la Argentina y con Bolivia. Y estamos hablando de un promedio de 400, 500 últimas personas, comparado, repito, con el guaraní. Por eso te decía, un idioma de resistencia, porque acá se dio un fenómeno único en el mundo, que los lingüistas en general son atrapados por eso, ese fenómeno de haber sido la lengua más hablada de la región. Sin embargo, hoy los guaraní hablantes nativos equivalen más o menos a 60.000 personas del total de 8 millones de paraguayos que somos. Increíble. En este mismo programa hablábamos con José Zanardini en algún momento sobre el nacimiento de las comunidades originarias en América Latina. Y él aventuraba una teoría que digamos, se trata de corrientes originarias del Oriente, sí, las que llegaron a través del extremo norte. Y mi pregunta, que no correspondía preguntarle a Zanardini, sino a usted precisamente, es: ¿hay algún nexo que se pueda encontrar con facilidad y con seriedad científica entre las formas de hablar de estas otras regiones del mundo y el guaraní, o no se ha comprobado? Sí, primero con respecto al tema de la... Estoy hablando de Oriente. De la migración, claro. Susnik es la que definió 3 corrientes lingüísticas. La del Paleolítico, que ingresa por el actual estrecho de Bering. Gente nómada por necesidades alimentarias, en varios miles de años llegan y van poblando América del norte a sur. De Alaska para abajo. Sí. Y luego hay otra del Mesolítico que llega a América por el centro. Y una del Neolítico que menciona Susnik, que es la que llega de origen australiano, que llega a América por la actual isla de Pascua e ingresa acá. Nosotros tenemos, y se calcula más o menos esta última corriente, entre 15 y 20.000 años. De eso nosotros tenemos un último estudio que se hizo en la zona de la Mambay, que hizo un grupo multidisciplinario que vino de España, trabajó en el territorio de los famosos Paín Tabitená, y allí los estudios hechos con la técnica del carbono 14 descubrieron 12.000 años de antigüedad para los restos fósiles que se encontraron allí. Cuando se hicieron las excavaciones de Itaipú, por ejemplo, en el Museo de la Tierra Guaraní, hay fósiles que tienen entre 8.000 y 10.000 años. Y un trabajo que hizo Perazo, no lejos de acá, en el pueblo de Caballero, allí se habla de poblaciones que vivieron 3.620 años atrás. Así, si solamente tomamos ese dato y le restamos los 500 años del famoso descubrimiento de América, hay 3.120 años de historia de gente que aquí vivió que nosotros no conocemos, salvo por este trabajo. Y si somos más drásticos, le restamos los 2.000 años de Cristo, hay 1.600 años documentados científicamente de gente viviendo acá en Caballero. Mientras los egipcios empezaban a construir las pirámides, acá ellos enterraban a sus muertos en urnas. Siempre tuvieron la delicadeza hasta de enterrar a sus muertos en urnas. Ahora, en cuanto a la semejanza, partiendo de estas teorías, hay, por ejemplo, estudios muy interesantes que se hicieron entre el japonés y el guaraní. Y existen notables coincidencias, si se puede decir. La palabra cuará de cuarají, por ejemplo, aparece casi con la misma característica en el japonés como también en el guaraní. Una palabra como oki, por ejemplo, con una pequeña variación en la pronunciación, es lo mismo, tanto allá como acá. El hecho de tener sílabas directas, ¿qué significa eso? Una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. El guaraní tiene esa característica. Yo digo ka, ba, yu. Ka, a, consonante vocal, o b, a, j, u. Yo, ko, ha, ma. Yo, ko, ha, ma. Bueno, esos son estudios que se hicieron y que demuestran un cierto parentesco, una cierta afinidad. Sin embargo, acá en la región, y con respecto a otros idiomas, el guaraní sigue siendo muy distinto. Por ejemplo, al aymara, al quechua, al mapuche, que son las otras lenguas que tienen todavía una predominancia en el número de hablantes. Igual, entonces, sabemos científicamente que hubo por lo menos 3 puertas de entrada en 3 regiones
casi equidistantes, o sea, extremo norte, centro y sur de América. Sí. Y de las tres, en los estudios que realizó Sushnik, de las tres corrientes migratorias hay representantes todavía hoy en Paraguay. Y ella tomó, por ejemplo, las características del cráneo, varias características, tipificaciones que ella tuvo en consideración para encontrar muestras de las tres corrientes. 60.000 años, 40.000 años y 20.000 años en promedio, ¿verdad? De eso, lastimosamente, Augusto, nosotros tenemos un pequeño gran problema. Hasta hoy nosotros no contamos con la carrera de arqueología en Paraguay y pocos estudios revisionistas de historia nuestra. Lastimosamente los libros de historia que leemos hasta hoy son muy colonialistas. Claro, nos muestra la historia de la perspectiva europea, sí, pero obviamente. Si nosotros miramos cualquier libro que hayas leído vos o cualquier otra persona que nos ve, va a recordar que con el título de culturas precolombinas, los guaraníes, los primeros habitantes, hay una o dos hojas escritas. Y a partir de la presencia española, aparecen 200 hojas adelante. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas formas de guaraní conviven en el territorio guaranítico en general? Y ya que estamos hablando del territorio guaranítico, ¿cómo está conformado? Bueno, tomamos toda la región que viene desde el Caribe. Caribe, Caraíbe, una palabra guaraní. Por ejemplo, Guayá, que está en Guayaquí, está en Guayana, que decimos Guayana. Quiero decirte que estuve una vez en una comunidad indígena ubicada en el Caribe y localicé por lo menos 7 palabras absolutamente coincidentes con el español. Algunas de ellas se traducían incluso igual. Sí. Tu tocayo Augusto Campo Caballero tiene una obra muy interesante sobre el guaraní en Cuba, ¿verdad? Ahora, justamente tomando allí en la zona nomás, ¿verdad? En la región allí, Guayana, Guayá o Guará, quieren decir persona, Guarayo, Guarayu, ¿verdad? Y Guayá o Guará, puede que en el transcurrir del tiempo se haya producido una degeneración fonética, una degradación. Y la cuestión es que hasta hoy decimos Guayaquí. ¿Quiénes son los Guayaquí? La palabra Guayaquí es el nombre que los hermanos, así entre comillas, guaraní, Paí, Buigá y abajo guaraní le pusieron a los H. No son H, sino H. A ellos nosotros los imitamos con el chache, chide, cachique y compañía, los H. ¿Por qué? Porque los H son más bajos, tienen la piel más amarilla y los ojos más estirados. Y la palabra aquí quiere decir extraño, que no son nuestros, que no son nuestra familia. Por eso decimos Oñemboquí. ¿Qué significa? Se está juntando con alguien que no es de los nuestros. Después puede ser nuestro aná. El aná es el pariente. Guayanaya es Ñanderejeguá, Ñande Pejengüe, nuestra familia. Guayaquí es extraño. Y Guayana es pariente. Estamos hablando de familia. Estamos hablando de regiones de América también. Allá arriba. Y vamos a bajar ahora. Vamos a llegar al otro país que tiene nombre guaraní, Uruguay. Que hoy decimos Uruguay, claro. Así como Paraguay es Paraguay. Claro. Hasta ahora la gente dice Ajata Paraguay, la correcta pronunciación. Uruguay es el caracol de mar, en realidad nasal, un Uruguay. Y el guaraní tiene la característica de denominar siempre los lugares por la presencia abundante de ciertos elementos. Cuando te dice acaray, el acará es el nombre de un pez y es equivalente a decir río donde abundan los acarás. No es que solamente hay acará, abundan. O te dice pirapeí, donde están los pirapé, que son los salmones. O te dice yabebirí, hoy es yabebirí. Yabebirí es la mantarraya o raya. O surubí. Y en este caso Uruguay, agua o río de los caracoles de mar. Allí tenemos, ahí está Tacuarembó, están varios otros lugares. Claro, y Brasil también. Brasil, el centro de la política brasileña, Itá, Maná, T, que ellos escriben con la Y, es Itá, piedra, Maná, deforme, todo lo deforme, Maná y Maná Chachambá, decimos nosotros guaraní, y T. El lugar donde abundan las piedras de forma. Irregulares. El más grande estadio del mundo, Maracaná. Maracaná es el nombre de un loro en guaraní. Maracaná, ¿cuántos lugares hay para ver Maracaná? El nombre del lugar, Maracanaí, por ejemplo. Y el famoso autódromo Yacarepaguá. Yacarepaguá es una variedad. Así como Yacarenjú, Yacareovero, Yacarepaguá, ¿verdad? Bolivia nosotros tenemos acá Camini cruzando. ¿Pero qué diferencia? ¿Por qué encontramos esa diferencia en la expresión, en la verbalización
del guaraní en, a ver, te voy a citar 3 regiones. Sí. Bolivia, Paraguay y Corrientes, por ejemplo. Te doy la respuesta tomando un símil, un caso parecido. ¿Por qué hablamos diferente el castellano en Paraguay, en la Argentina, en Chile y en Colombia? Y son regionalismos. Allí vamos a caer lo que dijiste. Obviedad pura, sí. Bueno, dialectos. Son variedades dialectales. Igual nos entendemos, pero cada uno le pone un matiz. Un chileno te dice la guagua, no te dice el bebé. Claro. Es más común entre ellos. Acá Claro. probablemente digamos bebé o mitaraí o mitaí. Es menos probable que digamos una criatura. Claro. Llamarle pasa mitaí. Mitaí, ¿verdad? Mitacuñaí. Bueno. Entonces, esa es la diferencia. Los bolivianos, por ejemplo, le ponen el acento llano. Y ellos, en vez de decirte irendahue, te dicen irendahue. En vez de decir iwibobo, te dicen iwibobo. En vez de decirte mini chico, te dicen camiri. En vez de decirte, por ejemplo, burubisha, te dicen burubisha. La variedad correntina, chachechi, chamigo, hei cheve, hei chupé. Esa es una característica del guaraní regional. Y otra vez nosotros tenemos acá nuestra peculiaridad con nuestros amigos del Guairá, ¿verdad? Que te dicen ayoarei. Es maravilloso. ¿Cómo que dicen? Ayoarei te dicen, no te dicen ayoajei, ayoarei, ayepuirei, no te dicen ayepuirei. Hasta hoy, ¿verdad? Ojo oyaorei, se fue a lavar la ropa. Ojo oyaoyohei, y es oyaorei es lavar la ropa. Y ayoarei es lavarse la cara. Qué mala costumbre esto de homogeneizar. O sea, tener conceptos homogeneizadores en tanto la cultura es tan variada, ¿verdad? Sí. Y probablemente tenga que ver con la ignorancia, ¿verdad? Probablemente cuando nos manejas, digamos, crees que todo el mundo pasa con frecuencia con aquellos que te dicen, no, en Paraguay no hay una cultura variada en términos gastronómicos, pero anda a recorrer el país y te vas a enterar, ¿verdad? Sí. Hay otros ejemplos así como el que citas en Guairá, incluso te ampliaría el espectro de cómo hablamos en general, no solamente el guaraní, sino el yopará también. Claro, y justamente una cosa que comentábamos un momento antes era que nosotros tenemos una serie de prejuicios y esos prejuicios caen más y con más fuerza y despiadadamente sobre el guaraní y no queremos entender que ese mismo yopará que tenemos, que es la mezcla, en realidad un yejeá, también ocurre en el castellano. Por eso te decía, dentro de esa expresión desenfadada de la gente, esa expresión coloquial, popular, perdón, sale con facilidad para nosotros venina, andátena. La terminación nada es guaraní, no es castellano, y eso es un yopará. Decirle que, llevarle que, contarle que qué es guaraní, es yo queré que, qué pio querés, yo ni uno sabía, qué hora pio tenés hina vos, ni siquiera es vos nomás, qué hora pio tenés hina vos. Cualquiera entiende. Hay una traducción literal del... La expresividad del guaraní. La expresividad. No es lo mismo que vos le digas a alguien vení, que decirle vení na. Que darle una orden cerrada y decir vení que es saque. Yo ya era hipótesa, pero eso se puede suavizar con un na, es decir, eyu que na. Pero podés suavizar más cuando le decís a alguien eyumi que na, eyumi, que es diferente a ayuna. Es muy notable y yo también percibo que tiene que ver con una especie de complejo de inferioridad que nos asola y nos azota históricamente. El hecho de, por ejemplo, criticar estas incorporaciones que tiene el paraguayo hablado y no asumir que en todas las lenguas del mundo existen incorporaciones así, ¿no? Tal cual. Nosotros inclusive... Cada región de los Estados Unidos tiene sus modismos. Sí, el Spanglish. Claro, también. Allí en la frontera, ¿verdad? Y es una cuestión que es inevitable. Nosotros mismos tenemos otro fenómeno con el portuñol, pero también está el caso de la mezcla del guaraní con el portugués. Y cuase pineu te dice el que está en Pedro Juan. Una vez veníamos con mi señora de Bellavista Norte y escuchábamos una cachaca que decía Yajata Lanchonete, pintoresco, pero el que está allí entiende, porque eso no está ni siquiera en castellano, ¿verdad? Y una señora allí en Bellavista Norte
hace 3 discursos en un segundo. Acá le dice a alguien, lleva esto y trae. De fulano yo mismo, vos tenés que traer, ¿verdad? Pero en una fracción de segundo, una habilidad mental tremenda. Claro, es hablar 3 idiomas. Sí. Y supongo que también pasa eso en regiones donde hubo otros tipos de asentamientos como ingleses, porque hubo, así por la construcción ferrocarril, por ejemplo, en Paraguay. Te doy un caso. En Concepción y en la zona del norte, la gente no te dice grande, ni te dice tuixá. Te dice, once chuete, herado yaguarete. Herado. Herald. No te Tuixaba, cruzá. Allí se inglés se puro. dice, inglés, está metido allí. Herado en yaguarete. Once chuete, herado yaguarete. Una de las batallas perdidas, probablemente no para ustedes que son luchadores, pero que te colma la paciencia, es cuando hablas con alguien y te dice, no, mi hijo habla el español, el portugués, el inglés, el italiano, el griego, pero no quiero que aprenda el guaraní porque le va a retrasar. Esa especie de gen maldito de retraso educativo que supone supuestamente el guaraní. ¿Se enfrentan con eso hasta hoy? Hasta hoy. Pero hubo un cambio tremendo. A ver. Tenemos que partir de una cuestión geopolítica, si se quiere, ¿verdad? Llegan los conquistadores e imponen su cultura. Acá intentan catequizar primero en castellano. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que iba a ser imposible. No funcionó. Se rinden, se doblegan y dicen, bueno, ya que no podemos hacerlo en castellano, hagámoslo en guaraní. Eso hicieron los jesuitas en gran medida, ¿verdad? Jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, esos fueron los que estuvieron acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después? Se suma eso, ¿verdad? Al hecho inclusive de presentar siempre al indígena como un ser degradado, sucio, ignorante. Fracasado. Claro. Se suma eso con el tiempo, después la previa... No, es un paradigma, digamos, para el criollo. Claro. Y por eso iba a decir, se suma después la previa durante la guerra del 70 y la posguerra. Quedó la imagen de Mitre cuando decía que si queremos eliminar a Paraguay, eliminemos primero al guaraní. Y eso se da con fuerza, termina la guerra. Muere López y el 7 de marzo de 1870, 6 días después, se prohíbe el uso del guaraní en todas las escuelas públicas. ¿Ah, sí? Sí. Y de allí vienen inclusive... 7 de marzo de 1870, 6 días después. ¿Verdad? Y lo peor del caso es que el país... Como si un decreto fuera a matar una lengua. Pero era una manera de intimidar, ¿verdad? De prohibir, porque no vino solamente el decreto. Los maestros que fueron a formarse en su mayoría a la Argentina, acá a Paraná, vienen acá con la famosa expresión guarango. El guarango se instala después de la guerra y hasta hoy es común ver en canales argentinos que guarango o esta es una guarangada en un sentido despectivo. ¿Cómo hizo, contame un poco cómo hizo una lengua tan perseguida, diezmada, incluso en términos de cortarle todo el oxígeno para lograr llegar a un señor que se llamó Emiliano R. Fernández y que te escriba algo así como Timboyero ata peario iba upepe baixao se oñembo shekamba pona y yao jumiba neacua pona iteba guavirapote. ¿Cómo sobrevivió? Y sobrevivió justamente porque existió... Aparte explicarnos un poco qué es el Timboyero ata. Sí. Sobrevivió, por ejemplo, en tiempos de la colonia gracias a la madre indígena. El padre español irresponsable que vino, trajo 1, 2, 3 o 20 o más criaturas al mundo y se mandó a mudar. Y quedó la criatura a cargo de quién, de la madre. La madre hablaba inglés o chino, no, hablaba guaraní. Educó a su hijo en guaraní. Termina la guerra del 70, el Paraguay diezmado. ¿Quiénes son las que quedaron y hicieron un esfuerzo único, probablemente irrepetible en la historia del mundo?
como las mujeres paraguayas que llegaban a tener hasta 28, 25, 20 hijos, madres. ¿Y qué idioma hablaban esas madres? Las mismas descendientes, residentas, o de las heroínas que decía yo de Pirigüey, hablaban guaraní, siguieron educando guaraní. Es decir, por más que nosotros buscásemos en la historia un momento de, digamos, de hegemonía del castellano, yo creo que nunca hubo un momento de hegemonía en la historia del Paraguay del castellano. Por más que inclusive se dieron todas estas campañas de represalia, de represión, de opresión, porque hasta hoy muy pocas lenguas en el mundo pasaron lo que pasó el guaraní. Toda esa campaña de represión tremenda, de prohibir hablar, de castigar físicamente. Es proscripción de un idioma. Proscripción. Y bueno, ¿y qué pasó? Emiliano nació en un medio rural. Y cuando te dice Timbo, Yeroá, lo que se está refiriendo es a la sombra del Timbó. Un paisaje tradicional en el interior. ¿Y quién aparece allí? Allí estaba la amada. Y te compara con el Guavirá, con el aroma del Guavirá. No sé, sería un Chanel, una marca de perfume carísima. Oye, el Guavirá para el paraguayo, en ese tiempo, en la imagen. Finalmente, ¿qué argumentos nos darías ante esta duda que a veces se instala sobre el guaraní como un idioma imperfecto, como un idioma que no tiene todos los recursos? ¿Cómo es el guaraní estructuralmente y cómo compite por ser un idioma en serio, digamos? El guaraní tiene encima, lastimosamente, un manto de mucha ignorancia de parte de mucha gente. ¿Verdad? El desconocimiento hace que la gente asuma posturas, yo diría hasta erradas, equivocadas. En la medida que uno aprende, se posesiona la lengua, se da cuenta de la riqueza que tiene. Los lingüistas soñamos siempre con una lengua perfecta. Y cuando la lengua es perfecta, cuando menos irregularidades tiene. Te doy un ejemplo, el castellano tiene más de 10.000 verbos irregulares. No lo digo yo, lo dice la academia. El guaraní tiene 6 verbos irregulares. Cuando un lingüista extranjero se entera de esto, se cae de espalda. Dice, pues ¿cómo va a tener solamente 6? Y solamente un solo verbo es absolutamente irregular. ¿Verdad? ¿Qué tenés de fácil en el guaraní? Tenés que, por ejemplo, en el castellano recordar la concordancia de género y número. Por ejemplo, yo tengo que decir, ese señor alto, esa señora alta, de alto a alta, esos señores altos, alto, alta, altos, esas señoras altas, alto, alta, altos, altas. En guaraní, ¿cómo se dice? Ibate. Pe caraí, ibate. Pe cuña caraí, ibate. Umi caraí, ibate. Umi cuña caraí, ibate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay poná, ponó. Es poná y punto. Es simple, es sencillo. La conjugación. ¿Cuál es la razón por la que hoy tantas criaturas que te comentaba no acceden a la escuela? Y sencillamente porque estructuraron su conciencia, su ser lingüístico primero en guaraní. Y en el guaraní la conjugación usa prefijos. Yo digo, por ejemplo, a y después guatá, re, guatá, o, guatá. Y sin que nadie le enseñe, la criatura tiene que aprender eso en castellano, y en castellano es camín y después o, camín as, camín a, camín amos. ¿Cómo aprendió la criatura? Y aprendió a los golpes. Yo aprendí así. Vos probablemente aprendiste así y el resto aprendió así. Pero hemos aprendido a hablar dos lenguas. En el guaraní hay preposición, no, hay posposición. Yo digo Monbirí vive. Probablemente al decirte Monbirí vive, vos ya estás diciendo desde lejos. Pero en realidad en guaraní dice Monbirí, lejos, vive desde. Lejos desde decimos. Pero mentalmente somos tan hábiles que automáticamente, como ya hablamos las dos lenguas, tenemos la sintaxis de las dos lenguas, nos resulta fácil decir desde lejos. O si yo te digo ajá, ogape. Ajá, voy, oga casa, PA, voy casa A, decimos en guaraní. Sí, pero vos automáticamente me vas a decir, voy a casa. ¿Por qué? Porque sabes que así se dice en castellano. En el guaraní existe la construcción del genitivo, se parece al inglés. Yo digo, por ejemplo, en castellano, el hijo de Carlos. En guaraní como calora. En castellano primero está hijo y después está Carlos. Primero lo poseído, después el poseedor. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. Calora calora y, calor oga y poná, calor corapuito y ya. Pero primero está el poseedor y después lo poseído. Sí. Es decir, si nosotros hiciésemos un esfuerzo como paraguayos por conocer la lengua,
vamos a aprender a valorar lo que es la lengua y a sentirnos más orgullosos de la lengua y de nuestro ser de paraguayos y de entender cómo es que tanto tiempo, pese a todo tipo de persecuciones que tuvo, la lengua consiguió más que sobrevivir, vivir. A mí me contaron en la escuela que lo más grande que parió la humanidad fue el latín. Yo te pregunto dónde está el latín hoy. Claro. Y esta lengua que el embú es la que llegó, como dice la gente, a sobrepasar este milenio nuevo. Gracias, maestro. Muy amable. Al contrario, un placer.